Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche, y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús, y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús, y díjole: tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan, y dijo: no puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es, el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signo que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo,
y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Comentario de Matthew Henry Juan. Capítulo 3. Versos 1 al 8. Nicodemo tenía miedo o vergüenza de ser visto con Cristo, por lo tanto, se produjo en la noche. Cuando la religión no está de moda, hay muchas nicodemites, pero a pesar de que vino de noche, Jesús le oferta de la recepción, y por la presente nos enseñó a fomentar los buenos comienzos, aunque débil. Y aunque ahora él vino por la noche, sin embargo, después que poseía a Cristo públicamente. No habló con Cristo sobre los asuntos del Estado, a pesar de que era un gobernante, sino de las preocupaciones de su alma y de su salvación, y fue enseguida a ellos. Nuestro Salvador habló de la necesidad y la naturaleza de la regeneración o el nuevo nacimiento, y enseguida dirigió a Nicodemo a la fuente de la santidad del corazón. El nacimiento es el comienzo de la vida. Para nacer de nuevo es comenzar a vivir de nuevo, como los que han vivido mucho mal, o para poco propósito. Debemos tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevos objetivos. Por nuestro primer nacimiento, estábamos corruptos, deforme en el pecado. Por lo tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. Ninguna expresión más fuerte podría haber sido elegido para significar un grande y más notable cambio de estado y el carácter. Tenemos que ser completamente diferente de lo que éramos antes, como la que empieza a ser en cualquier momento, no es, y no puede ser la misma que la que era antes. Este nuevo nacimiento es del cielo, capítulo 1, verso 13, y su tendencia es al cielo. Es un gran cambio realizado en el corazón de un pecador, por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que algo se hace en nosotros y para nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos. Algo está mal, por lo que tal vida comienza cuando durará para siempre. No podemos esperar otra cosa de cualquier beneficio por Cristo. Es necesario para nuestra felicidad aquí y allá. Lo que habla Cristo, Nicodemo mal entendido, como si no hubiera habido otra manera de regenerar y nueva moldear un alma inmortal, que por nuevo enmarcar el cuerpo. Sin embargo, reconoció su ignorancia, lo que demuestra el deseo de estar mejor informados. A continuación, se explica además por el Señor Jesús. Él muestra el autor de este cambio bendecido. No es forjado por ninguna sabiduría o el poder de los nuestros, sino por el poder del Espíritu bendito. Estamos formados en iniquidad, lo que hace necesario que se cambie nuestra naturaleza. No debemos maravilléis de esto, para, si tenemos en cuenta la santidad de Dios, la depravación de nuestra naturaleza y la felicidad que tenemos por delante, no vamos a pensar que es extraño que tanto se insiste en esto. La obra regeneradora del Espíritu Santo se compara con el agua. También es probable que Cristo tenía referencia a la ordenanza del bautismo. No es que todos aquellos, y solo aquellos que son bautizados, se salvan, pero sin que el nuevo nacimiento que está forjado por el Espíritu y el significado por el bautismo, ninguno será súbditos del reino de los cielos. La misma palabra significa tanto el viento y el Espíritu. El viento sopla de donde quiere para nosotros. Dios dirige. El Espíritu envía sus influencias donde y cuándo, a quién y en qué medida y grado que le plazca. Aunque las causas están ocultas, los efectos son evidentes, cuando se lleva el alma a llorar por el pecado y para respirar después de Cristo. Cristo declarando de la doctrina y de la necesidad de la regeneración, que parezca, echa no más claro a Nicodemo. Así las cosas del Espíritu de Dios son locura para el hombre natural. Muchos piensan que no se puede probar, que no pueden creer. El discurso de Cristo de las verdades del Evangelio, versos 11 al 13, muestra la locura de los que hacen estas cosas extrañas a ellos, y nos recomienda a buscar a cabo. Jesucristo es todos los sentidos capaces de revelar la voluntad de Dios para nosotros.
porque Él bajó del cielo, y sin embargo está en el cielo. Tenemos aquí un aviso de dos naturalezas distintas de Cristo en una sola persona, por lo que mientras que Él es el Hijo del Hombre, sin embargo Él está en el cielo. Dios es Él el que es, y el cielo es la morada de su santidad. El conocimiento de esto debe ser de lo alto, y puede ser recibida solamente por fe. Jesucristo vino a salvarnos por nosotros curación, como los hijos de Israel, picadas con serpientes ardientes, se curaron y vivieron por buscar a la serpiente de bronce. Números 21, versos 6 al 9. En este observar la naturaleza mortal y destructiva del pecado. Pregunta, conciencias despiertas. Pregunte a los pecadores condenados. Ellos le dirán que lo encantador soever pueden ser las tentaciones del pecado, mas al fin como serpiente morderá. Ver el remedio poderoso contra esta enfermedad mortal. Cristo se presenta claramente adelante para nosotros en el Evangelio. Aquel a quien nos ofende es nuestra paz, y la manera de solicitar una cura es creyendo. Si alguno hasta el momento, ya sea leve la enfermedad por el pecado, o el método de curado por Cristo, que no reciben a Cristo en sus propios términos, su ruina está sobre sus propias cabezas. Él ha dicho, mira y ser salvos, mirar y vivir, levantar los ojos de la fe a Cristo crucificado. Y hasta que tengamos la gracia de hacer esto, no seremos curados, pero todavía estamos heridos con las picaduras de Satanás y en un estado moribundo. Jesucristo vino a salvarnos por nosotros perdonando, que tal vez no morirá por la sentencia de la ley. Aquí es Evangelio, buena noticia. Aquí está el amor de Dios al dar a su Hijo para que el mundo, tanto amó Dios al mundo, así que realmente, tan ricamente. He aquí y me pregunto, que el gran Dios ame un mundo tan inútil. Aquí también es el gran deber del Evangelio, a creer en Jesucristo. Dios le ha dado para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Debemos renunciar a nosotros mismos para ser gobernados, y enseñaban, y salvo por él. Y aquí está el gran beneficio del Evangelio, para que quien crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y así salvarlo. No se pudo guardar, sino a través de él. No hay salvación en ningún otro. De todo esto se muestra la felicidad de los creyentes verdaderos. El que cree en Cristo no es condenado. A pesar de que ha sido un gran pecador, sin embargo, no se trata según el fruto de sus pecados. ¡Qué grande es el pecado de los incrédulos! Dios envió uno que nos salve, que era más querido para sí mismo, ¿y no es querido para nosotros? ¡Qué grande es la miseria de los incrédulos, que ya están condenados, que habla de cierta condenación, un regalo de la condenación! La ira de Dios ahora se mantiene fuerte sobre ellos, y sus propios corazones los condenan. También hay una condena a tierra en su anterior culpabilidad, que están abiertos a la ley de todos sus pecados, porque no son por la fe interesado en el perdón evangelio. La incredulidad es un pecado contra el remedio. Brota de la enemistad del corazón del hombre a Dios, de amor al pecado en alguna forma. Lea también el destino de aquellos que no conocen a Cristo. Obras pecaminosas son obras de las tinieblas. El mundo perverso mantener lo más lejos de esta luz como puedan, para que sus obras no sean reprendidas. Cristo es odiado, porque el pecado es amado. Si no hubieran odiado conocimiento salvador, no se sentaban con satisfacción en la condena de la ignorancia. Por otra parte, renovados corazones oferta esta luz de bienvenida. Un buen hombre actúa con verdad y en todo lo que hace. Él desea saber cuál es la voluntad de Dios y para hacerlo, aunque en contra de su propio interés mundano. Un cambio en todo su carácter y la conducta haya tenido lugar. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo y se ha hecho el principio al mando de sus acciones. Mientras él continúa bajo una carga de culpa sin perdón,
No cabe otra cosa que el miedo servil de Dios, pero cuando sus dudas han cesado, cuando ve que el suelo sobre el cual se construye justo este perdón, que se apoya en él como los suyos, y está unida a Dios por amor sincero. Nuestras obras son buenas cuando la voluntad de Dios es la regla de ellos, y la gloria de Dios al final de ellos. Cuando se hacen en su fuerza y por su causa, para Él y no a los hombres. Regeneración o el nuevo nacimiento es un tema al que el mundo es muy reacio, que es, sin embargo, la gran preocupación, en comparación con la que todo lo demás no es sino insignificante. ¿Qué quiere significar cuando tenemos que comer en abundancia y la variedad de vestido para vestir si no nacemos de nuevo? Si después de un par de mañanas y tardes pasadas en la alegría irreflexiva, el placer carnal y disturbios, moriremos en nuestros pecados y nos acostamos en el dolor. ¿Qué significa cuando somos perfectamente capaces de actuar nuestras partes en la vida, en todos los demás aspectos, si al fin nos enteramos del Juez Supremo? Apartaos de mí, yo no sé vosotros, hacedores de maldad. Versos 22 al 36. John estaba plenamente satisfecho con el lugar y el trabajo le asignó. Pero Jesús vino en una obra más importante. Él también sabía que Jesús se incrementaría en honor e influencia. Para de su imperio y la paz no habrá fin, mientras que él mismo se vería menos seguido. Juan sabía que Jesús vino del cielo como el Hijo de Dios, mientras que él era un hombre mortal pecador, que sólo podía hablar de los temas más simples de la religión. Las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Él tenía el Espíritu, no por la medida, tal como los profetas, sino en toda plenitud. La vida eterna solo se podía obtener por la fe en Él, y podría ser así obtenida, mientras que todos aquellos que no creen en el Hijo de Dios no puede participar de la salvación, sino que la ira de Dios por los siglos descansa sobre ellos. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.